Este segundo bloque tiene que ver con el tema de administración de fondos para la protección social en salud y es parte de la discusión que en la mañana hemos planteado, cómo buscar la forma más eficientes de gestionar los recursos financieros que llegan para los temas de salud. Tenemos en la mesa, nos acompañan dos personas que tienen mucha experiencia en este tema de los fondos y desde la perspectiva de Chile y de Uruguay nos van a exponer tarde. Sobre el primer tema, administración de fondos del aseguramiento de salud, la experiencia de Chile, nos acompaña Rafael Urriola, viejo amigo y ex jefe de planificación de FONASA, el Fondo de Salud de Chile, colega, el planificador queda, entonces seguimos siendo colegas. También nos acompaña el doctor Miguel Fernández Galeano, doctor en medicina, con posgrado en administración de servicios de salud, o sea, de esos médicos que en el camino ya casi nos dicen. Además es ex viceministro, ex viceministro de Salud de la República Oriental del Uruguay. Entonces, como comprenderán, con mucha experiencia en estos temas. A diferencia de la metodología que usamos en la mañana, van a ver los dos exposiciones, vamos a tener las dos exposiciones, pero además vamos a contar con un panel de comentaristas, en la cual tenemos ya presentes a Margarita Petrera, por el Observatorio de Salud del CIES, vieja conocida de todos nosotros, otro desconocido para muchos, Pedro Franque, también muy conocido en el medio, en representación de la sociedad civil, y está llegando el economista Edmundo Beteta, que es asesor del despacho ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, y con experiencia también haber trabajado en el Ministerio de Hacienda de Chile. Entonces, digamos, tiene mucho también que aportar en este proceso. Entonces, para no alargar más esta presentación, yo quiero dejar el uso de la palabra a Rafael. Tienes el atrio para ti, nosotros más bien. Eso es para ti. Primero agradecer entonces la invitación, Ministerio de Salud, OPS, USAID, por esta posibilidad de intercambiar opiniones sobre un tema que siempre está vigente. No es quizás una de las características de los sistemas de salud mundiales, que estamos en permanentes reformas. Si ustedes vayan al país que vayan y preguntan por la salud y le van a decir estamos en un proceso de reforma, estamos discutiendo, estamos cambiando, y unos van cambiando hacia un lado y otros vienen de vuelta, por lo tanto aumenta las confusiones, y creo que la intención de hacer este foro justamente trata de evitar los costos de las confusiones, y eso creo que es muy útil. No estoy seguro que vaya a ser un gran aporte, pero voy a intentarlo. Se planteó administración de fondos de aseguramiento, más que hacer una explicación, como de alguna manera me había planteado Augusto, de una explicación de lo que era el Fondo de Chile, yo he querido plantear temas de discusión, que habrán ejemplos de Chile o de otras partes, pero temas de discusión en un supuesto de alguien que va a asumir, como quien diría, alguien que va a asumir la dirección de fondos de aseguramiento. ¿Cuáles serían las cosas que yo pudiera sugerirle en media hora? ¿No? Porque esa es la otra restricción que tiene esta situación. Entonces, vamos a dividir, o vamos a plantear en tres puntos. Lo primero es el marco conceptual. Es decir, los seguros no son algo
que dé lo mismo tener un enfoque que otro, por lo tanto hay un marco conceptual sobre la base del cual uno hace una carta de navegación. Lo segundo, un marco operativo, es decir, muchas veces planteamos una cantidad de principios, solidaridad, equidad, etcétera. Bueno, pero ¿cómo se operativiza aquello? Y me parece importante tocar el marco operativo. Y el tercer punto, que quizás sea el menos importante porque se trató en la mañana, es decir, importante desde el punto de vista de lo que yo pueda aportar, es el de la protección financiera, porque elegí aquello como uno de los temas que está en la convocatoria del foro. Entonces, lo primero es de que el marco conceptual uno tiene que elegir, es decir, uno en las instituciones tiene que tener una carta de navegación, tiene que tener un marco de planificación estratégica que se llama hoy día, y en el cual uno define, ¿no es cierto?, la visión, la misión y cuáles son los objetivos estratégicos de la institución, y con eso uno se mueve, y eso uno lo cambia, lo puede transformar, pero tiene que tener un marco general, cualquiera que ese sea. Lo que a mí me parece importante es de que, desde el punto de vista de lo que hemos definido en varias ocasiones, y en particular lo que se definió en Chile, es de que había que justamente colocar una línea, y eso se le llamó protección social. Por cierto, la protección social no se inventó en Chile, es decir, por cierto, eso es una discusión muy antigua, pero se ha ido perfeccionando y aclarando el concepto de protección social en el marco de la salud. Quizás en los últimos 10 años se ha avanzado de manera importante en esta definición, a partir justamente de una definición de la Organización Mundial de la Salud. Dicho así, el punto es de que entonces, ¿cuál es el consenso básico de los servicios de salud? Es decir, yo creo que en esto hay un consenso universal que va más allá de lo político incluso. Todos están de acuerdo en que los puntos fundamentales de la seguridad social en salud tienen que ver con recaudar, de los fondos me refiero, recaudar y distribuir con eficiencia y equidad. Es decir, probablemente no haya nadie que diga que no está de acuerdo con esto. Pero después empiezan ya las diferencias entre los distintos grupos, percepciones, perspectivas. Pero sin embargo, no podemos olvidarnos de esto, porque a veces uno pone el énfasis y dice, bueno, recaudemos con eficiencia y distribuyamos con equidad. Y entonces se olvida que en la propia recaudación ya hay conceptos de equidad, y que en la distribución no hay que incluir también conceptos de eficiencia. Entonces, por eso hay que hacer una pequeña repaso, por así decir, de la definición de OPS-OMS sobre protección social, y en la cual es muy importante que la idea de protección social está directamente relacionado con lo que hace el sector público. Es decir, la protección social, el que alguien que tenga mucho dinero pueda hacerse una autoprotección, no es protección social. Es muy importante tener claro el rol del sector público en el concepto y por lo tanto en el camino que nos estamos fijando en este caso. Entonces, lo primero es que tenemos el concepto de poderes públicos. En segundo lugar, hay un tema de que no basta con tener acceso a los servicios de salud, sino también en el concepto está ya incluido las condiciones de calidad, oportunidad y dignidad. Es decir, si nosotros colocamos esta definición en lo que pudiese ser la misión de un fondo, de un seguro público, de la seguridad social, ya estamos colocándonos condiciones y por lo tanto estamos dibujando de alguna manera las metas con las cuales podemos avanzar. Pero todo esto pasa en un cierto marco político de contextualización socioeconómico de las sociedades. Es decir, cuando nosotros planteamos el concepto de protección social en salud, tenemos que ver, como dijo Óscar anteriormente, de que estamos hablando de un blanco móvil. Es decir, en salud uno no está resolviendo los problemas de una vez, sino que esos van cambiando y van cambiando de manera importante, y quienes gestionen un fondo tienen que considerar al menos
tres condiciones que son las que vamos a ver a continuación. La primera, que ya deja de ser un problema secundario, es que los costos de la salud van a aumentar en todas partes y aumentan en relación directa con los ingresos de las personas, con los ingresos de los países, y también aumentan con el desarrollo mismo de las tecnologías y de las ofertas para resolver problemas de salud. Entonces, ¿qué pasa? Que el primer problema que tenemos es de que no puede negarse el impacto económico que tiene la solución de los problemas de la salud. Por así decirlo, en la vieja tradición a mí me ha tocado conversar con médicos de los años 50, que la parte económica era como ajena, incluso era molesto introducir temas económicos en los temas de salud. Pero sin embargo, ahí está, alguien tiene que pagar y eso hoy día no podemos dejar de incluirlo. ¿Cuál es el problema? Que la salud aumenta en promedio más que el resto de los gastos o del resto de la distribución de los presupuestos en todos los países. Eso es más o menos universal, y nuestros países, es decir, en particular la situación en que está Perú, es probable de aumentar que la demanda, el impacto de la demanda sobre servicios de salud por el crecimiento económico va a ser mucho más grande de lo que se cree. Es decir, va incluso probablemente a tener una inflexión mayor en los próximos años. Entonces, ese es un viejo problema, porque esto que está aumentando viene ya desde los años 70 siendo un problema en los países desarrollados. De hecho, fíjense que hay varios premios Nobel de Economía que han tratado el tema de la salud, por algo han incursionado en eso. Se plantea, bueno, pero las economías pueden soportar los gastos en salud. Sí, es decir, por allí Rubén Suárez nos planteaba de que, ¿cómo se llama el país que gasta, bueno, cuál era la isla? Bermudas, que me cuesta llamarle país en realidad, es como una especie de sucursal bancaria internacional, ¿ah? Entonces, pero bueno, evidentemente la gente de Bermudas podrá considerarlo de otra manera, pero del punto de vista de la significancia o las características especiales, es decir, lo que quiero decir es de que se puede llegar a gastar mucho, porque todo depende de cuánto está creciendo el conjunto del producto. Por lo tanto, no es el problema el cuánto se va a gastar, sino de que cómo se va a gastar lo adicional. Pero además tenemos un contexto especial, esto ustedes lo conocen, es decir, estamos hablando de un problema de salud y de un problema económico, pero sin embargo, en tanto problema económico, es un mercado bastante especial, es decir, tenemos consumidores, todas las asimetrías que se plantean, en que tenemos consumidores, es decir, los pacientes que no están suficientemente informados, los prestadores que cada vez tienen un poder diferenciado y que eso está generando enormes problemas por lo que se considera demanda inducida. Tenemos demandas de salud por parte, por ejemplo, del Estado, que son muy importantes. Es decir, dicho en términos generales, porque esto ustedes lo han escuchado, el mercado de la salud no es un mercado que pueda ser tratado con las reglas normales de la economía en términos de ofertas y demandas en competencia perfecta. Por el contrario, estamos hablando de un mercado que dista mucho de ser perfecto, y eso significa, cuando los mercados no son perfectos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? Es que es mucho más importante el rol de las entidades reguladoras. Esa es la conclusión que tiene el hecho de que estos mercados sean tan poco perfectos, es de que entonces el rol de las autoridades sanitarias, el rol de las autoridades que tienen que ver con los temas económicos en la salud, son mucho mayores que en los casos de mercados más perfectos desde el punto de vista económico. Pero hay nuevos problemas, es decir, además de los viejos problemas, hay nuevos problemas, es decir,
se nos está moviendo el mundo y uno de los nuevos problemas es justamente que hay cambio epidemiológico. Es decir, fíjense que en el caso particular, ya por decir de los nuevos problemas, o sea, la obesidad ya está significando 12% de los gastos en salud en Estados Unidos, ¿no? Es decir, ¿cuánto son los gastos que tienen las enfermedades mentales? En fin, hay muchos cambios que no vale la pena insistir, pero lo que hay que tomar en cuenta es de que muchas veces nosotros, en tanto administradores de fondos, o sea, por lo tanto, saber cómo distribuimos los recursos, tenemos que saber también en cómo vamos preparando el cambio para que esos recursos se vayan también fomentando, dando señales para que la oferta, ya sea pública o privada, corresponda a las necesidades de los nuevos problemas que existen en los países. Tenemos el cambio técnico, es decir, en el caso del cambio técnico, una de las cosas más importantes que hoy día no puede dejarse al mercado actuar en términos de la oferta, digamos en el caso de los medicamentos. Es decir, fíjense que el 30% de las publicaciones que fomentan medicamentos en revistas especializadas, no estamos hablando de publicaciones en periódicos, publicaciones de tipo propagandístico, sino el 30% de las publicaciones que fomentan medicamentos en revistas especializadas se ha comprobado que han tenido distintos problemas con respecto a los resultados reales de aquellos medicamentos. Y esa explicación, esto lo da un dato que